En 1998, la empleada de una tienda de carretera en Lansing, Michigan, fue abatida a tiros durante un robo. En aquel momento no había nadie más en la tienda. Pero había un testigo ocular, una cámara de seguridad. Por desgracia, la historia que mostraba era todo menos clara. Wanda Mason era una mujer de 48 años, madre soltera de 3 niños. Había trabajado en varias ciudades de todo el país, intentando con éxito distinto construir una vivienda estable para su familia. En 1997 se asentó con sus hijos en Lansing, Michigan. Al tener poco dinero, aceptó un trabajo en esta tienda de carretera y gasolinera para llegar a fin de mes. Más o menos un año más tarde, el propietario decidió abrir el negocio 24 horas al día. A Wanda Mason le tocó trabajar el primer turno de la noche. Hacía todo lo que podía. Por eso, cuando la gasolinera se puso a buscar a alguien para trabajar en el turno de noche, porque llevaba un tiempo sin abrir toda la noche, Wanda pidió el puesto. Trabajaba durante la noche para poder estar en casa con su familia durante el día y ocuparse de sus nietos y todo eso. La tienda estaba situada en una zona con poca delincuencia, pero como medida preventiva se instaló una cámara de seguridad antes del primer turno de noche. Como no había una cinta virgen, los trabajadores utilizaron una cinta vieja y gastada hasta que compraran una nueva. A las 4:18 de la mañana, un grupo de clientes entró en la tienda para pagar la gasolina y se encontró a Wanda Mason en un charco de sangre detrás del mostrador. Entonces llamaron al 911. 911. Acabamos de entrar y hemos visto a una mujer que se está desangrando. No sé si le han robado o qué. ¿Está consciente? No, está desangrándose. No sé si está viva o muerta. Cuando el personal de emergencias llegó a la gasolinera, Wanda Mason ya había muerto de un único tiro en la cabeza. Al lado del cuerpo se encontró un casquillo del calibre 22. La policía se sorprendió al ver a Donnie, el hijo de 22 años de Wanda, entrar en la tienda poco después de las autoridades. Llegó antes de que la policía avisara a la familia de lo sucedido. Estaba tomando algo con mis amigos y me paré para ver a mi madre. Cuando llegué allí vi a mucha gente. Dijeron que había una mujer en el suelo al otro lado del mostrador. Y cuando fui al mostrador vi a mi madre en el suelo. Me volví loco. Enloquecí. Era mi madre. ¿Qué esperabas? No pude controlarlo. Aquello me superó. Creo que nadie podía haberlo asimilado mejor en aquella situación. En serio que no. Nunca he estado sin Wanda y me cuesta mucho. Es muy duro para sus hijos y nietos. No la volverán a ver. El dinero de la caja registradora indicaba que habían matado a Wanda Mason por $351. Curiosamente, Wanda le había dicho a su familia unos días antes que no tenía miedo de trabajar en el turno de noche porque tenía un plan por si le robaban. Si alguien entraba a robar en la gasolinera, porque habíamos hablado lo de trabajar en el turno de noche, dijo, bueno, les daría el dinero y les diría largaos, y luego ya se arreglaría todo. Dijo que si alguien intentaba robarle, le ayudaría a llevar el botín al coche. Que no era su dinero y que no valía la pena morir por él. Es decir, que eso era problema del negocio y no suyo. Eso es lo que pensaba. No es mi dinero y no voy a morir por él. La policía interrogó a todo el vecindario y registró el local en busca de pistas. Una actuación rápida en los delitos cometidos en tiendas termina desvelando al sospechoso. Nuestros oficiales establecieron un perímetro y nosotros hicimos un rastreo total. A un par de manzanas los policías detectaron a un chico que corría calle abajo con una bolsa de papel en la mano y que venía de la tienda. Decidieron detenerlo y lo trajeron a la oficina para hablar con él. Esperábamos que hubiéramos cogido ya a nuestro chico. El sospechoso, un afroamericano de 20 años, fue interrogado. ¿La cámara de seguridad era suficientemente clara para confirmar que el sospechoso era el asesino? Cuando asesinaron a Wanda Mason en la tienda de carretera en la que trabajaba, los detectives centraron su atención en el único testigo, la cinta de la cámara de seguridad. Los vídeos normales registran 30 fotogramas por segundo, pero este vídeo de seguridad estaba fijado para grabar a intervalos fijos y solo grababa a 4 fotogramas por segundo. El resultado es una imagen inestable, a lo que hay que sumar que la grabación se realizó sobre una cinta vieja, usada muchas veces. La policía envió la cinta a Ed Cheney, de Future Media Corporation. Cuando la vimos, algunas de las imágenes estaban cambiadas, alteradas, por lo que toda la secuencia de vídeo era inutilizable. Pero cuando pasamos la cinta a un aparato de vídeo normal, pudimos separar las imágenes buenas de las malas. A la izquierda de la pantalla, la cinta muestra la imagen de un coche que llega a la tienda a las 3:49 de la mañana.
Un hombre con una chaqueta oscura entra en la estación y parece estar estudiando la zona. Da la impresión de que ve a Wanda Mason trabajar en la parte trasera. A continuación se marcha sin comprar nada. 10 minutos más tarde, ese mismo hombre regresa a la tienda, esta vez con la capucha de la chaqueta puesta. Se dirige directamente a la parte trasera, fuera del alcance de la cámara de seguridad. A continuación obliga a Wanda a punta de pistola a ir hacia el mostrador. Wanda abre la caja registradora y el hombre se lleva el dinero. Después retrocede, como si se fuera a marchar. El hombre está muerto de miedo y Wanda esconde la cara entre las manos. A continuación el hombre le pone la pistola a Wanda en la cabeza y dispara. Se quita la capucha y sale de la tienda mientras mete la pistola de cañón largo en su abrigo. La policía tenía un sospechoso bajo custodia, un hombre al que habían visto alejarse corriendo de la escena con una bolsa en la mano. Sin embargo, la bolsa no contenía el dinero robado, sino caramelos, y además el hombre no tenía ninguna pistola. Aquel joven dijo que se estaba alejando corriendo de la escena del delito porque, siendo un joven afroamericano, temía que lo arrestaran por error. Y tenía razón. Las imágenes de la cinta de seguridad, a pesar de estar defectuosas, no lo señalaban como el sospechoso. Comparamos al chico de la cinta con la persona que teníamos detenida, y era bastante evidente que no era la misma persona. Así que tuvimos que dejarlo en libertad. En aquel momento sentimos que estábamos dando el primer paso hacia atrás en la investigación. Los investigadores seguían teniendo dos pistas: los casquillos utilizados y la imagen defectuosa grabada por la cámara de seguridad. Con aquellas imágenes, Rod Sadler, especialista en retratos robots, elaboró un dibujo del sospechoso. 3 días más tarde aparecería publicado en la prensa. La policía afirma que a primera hora del sábado este hombre entró en la gasolinera de Marathon en Holt y mató a Wanda de un tiro en la cabeza. La policía empezó a recibir pistas. Pero ya que el retrato robot del sospechoso estaba basado en las imágenes defectuosas de la cámara, resultaba complicado diferenciar las pistas relevantes. Cuando empezamos con este caso, lo único que teníamos era la cinta de vídeo. Y viendo en qué estado está, si solo tenemos eso, la verdad es que uno se siente con muchas posibilidades de resolver este caso. Mientras la policía seguía avanzando en su investigación, también seguía sospechando del hijo de Wanda Mason, Donnie Warren. En la cinta de vídeo aparece muy nervioso después de ver el cuerpo de su madre. Los investigadores se cuestionaron por qué había ido a la tienda en mitad de la noche, poco después del asesinato, y antes de que la policía hubiera avisado a la familia de lo sucedido. Apareció en la escena del crimen 10 minutos después de los disparos. La policía obviamente lo interrogó inmediatamente. Fue el primero en decir que el responsable era negro, pero ¿cómo es posible que lo supiera? Aquella información no había salido a la luz. Uno de los clientes que encontró el cuerpo de la señora Mason nos dijo que había visto a Donnie corriendo enfrente de la tienda diciendo: «Voy a matar a ese negro de mierda». ¿Cómo podía saber que era un solo hombre y negro si ni siquiera nosotros habíamos visto la cinta todavía? La policía descubrió que Donnie Warren estaba en el paro y que apenas tenía dinero ahorrado. La noche del asesinato estaba bebiendo en un club de striptease. Nuestra teoría era que Donnie Warren podía haber visto al asesino en el bar de striptease, donde él y sus amigos habrían ido aquella noche a gastar un dinero que no podían permitirse. Sabiendo que su madre no se resistiría a un robo, les parecería que la gasolinera podía ser un blanco fácil para entrar, robar el dinero y salir sin herir a nadie. A la policía le siguió llegando testimonios de la gente que quería reconocer a la persona del retrato robot. Ahora, la policía tenía que decidir si aquel hombre era simplemente un asesino accidental o alguien vinculado con el hijo de la víctima. ¿Está consciente? No, está desangrándose. No sé si está viva o muerta. La policía sospechaba que el asesinato de Wanda Mason había sido un acto casual de violencia. Sin embargo, la policía empezó a sopesar otras posibilidades al saber que el hijo de Wanda había estado paseándose delante de la tienda a las 4 de la mañana, poco después del tiroteo. Donnie y sus amigos aparecieron por allí, mucha casualidad, justo después del robo, como para consolar a su madre. Habíamos salido aquella noche a beber. Ya estábamos de vuelta en casa, los bares estaban cerrando. Decidimos parar en la gasolinera para ver a mi madre, a ver cómo estaba. Era la primera vez que trabajaba de noche en mucho tiempo y estábamos preocupados. Por eso paramos, para ver si estaba bien.
Cuando nos enteramos de que Donnie era uno de los sospechosos, al principio nos sorprendimos, pero después oyes muchas cosas y piensas, bueno, ¿y si Donnie tuviera algo que ver con lo sucedido? Porque, claro, parecía demasiada coincidencia lo que había pasado. Donnie había pasado por allí con sus amigos justo cuando mataron a Wanda. Donnie negó tener nada que ver con el asesinato de su madre, y en su declaración afirmó que seguramente un afroamericano había matado a su madre. Un comentario poco afortunado, nada más que una mera especulación dicha con rabia. La policía recibió una pista de una mujer que afirmaba haber reconocido el retrato robot policial que había visto por la televisión. Sí, verán, creo que he reconocido al hombre. Según la mujer, aquel hombre era Ronald Leon Allen, su antiguo novio, que vivió en la ciudad vecina Jackson. Ron Allen era un delincuente de delitos menores que había sido arrestado anteriormente por asalto y asuntos relacionados con la droga. Su imagen se parecía a la del retrato robot de la policía y a la del individuo de la cámara de seguridad. Descubrimos que Ronald Allen era sospechoso de un tiroteo en Jackson y que la policía de Jackson tenía casquillos del calibre 22 de aquel tiroteo. Comparamos en el laboratorio criminalístico aquellos casquillos con los que encontramos cerca del cuerpo de Wanda Mason para ver si habían salido de la misma arma. Los especialistas afirmaron que los casquillos parecían pertenecer a la misma arma, pero la única forma de asegurarse era realizando una prueba al arma en sí para contrastar resultados, pero la policía no conseguía encontrarla. La policía también buscó un vínculo entre Ron Allen y Donnie Warren. Buscamos todas las posibles conexiones entre Donnie Warren y Ronald Allen, pero no conseguíamos encontrar ninguna. Así que decidimos dejar a Donnie en un segundo plano y concentrar nuestros esfuerzos en Ronald Allen. ¿Era Ron Allen el asesino? ¿Se correspondería con el individuo grabado por la cámara de seguridad? Ron Allen medía 1,57. ¿Cuánto medía la persona que aparecía en el vídeo? Para averiguarlo, los detectives volvieron a la tienda con la intención de reconstruir el asesinato. Con un sistema calibrado de alturas por toda la tienda y utilizando como puntos de referencia la puerta y la luna principal, se llevaron a cabo unas pruebas de altura utilizando la misma cámara de seguridad colocada desde el mismo ángulo, la misma cámara que grabó el asesinato. Cuando se compararon las pruebas de vídeo con la cinta de vídeo del asesinato, se demostró que el asesino medía 1,60. La imagen de Ron Allen se cogió cuando este estaba totalmente erguido. Calzado, Ron Allen medía 1,60. Ron Allen accedió voluntariamente a pasar el test del polígrafo. ¿Tuvo usted algo que ver con lo que se ve en las imágenes? No. Mintió. En aquel momento la policía necesitaba cerciorarse de que Ron Allen era el hombre de la cinta de seguridad. Una de las situaciones que más se repiten es la del dueño de un negocio pequeño, con recursos limitados, y que cree estar protegido por una cámara de seguridad. Una cámara de seguridad en la tienda. Sin duda eso puede disuadir a muchos delincuentes. Pero cuando alguien está dispuesto a cometer un delito de todas formas, si dispones de equipos baratos o de poca calidad, no van a resultar muy útiles para resolver después la investigación. Tras visionar y cambiar de formato las imágenes, los investigadores tenían una imagen mejorada del asesino. Pero, ¿suficientemente buena? A pesar de que los investigadores tenían una imagen más nítida del asesino de Wanda Mason, todavía no estaba del todo claro, y no se podía identificar con total certeza al sospechoso. Reenviaron las imágenes al doctor Ron Carpinella, de Veridian, una empresa de reconstrucción de imágenes que se dedicaba a reparar imágenes digitales enviadas por el telescopio espacial Hubble. Aquellas imágenes del espacio exterior estaban muy deterioradas, pero la reconstrucción del vídeo transformaba aquellas imágenes en otras más nítidas. Mientras se producía aquel asesinato en Holt, Michigan, nosotros estábamos trabajando a fondo en procedimientos y reconocimientos de la NASA, reconstruyendo imágenes de la misión especial del senador John Glenn. Nos estábamos centrando en la parte izquierda del cohete para ayudar a la NASA a tomar una decisión sobre la seguridad de un aterrizaje. Así que creo que sabemos un poco de reconstrucción de imágenes. Esas técnicas empleadas con la NASA fueron las mismas que empleamos para reconstruir las imágenes de la cinta del asesinato, con el fin de obtener imágenes nítidas del asesino. El primer paso era reducir la distorsión de las imágenes de la cinta de seguridad, construyendo modelos matemáticos de cada imagen. Aquellos modelos seleccionaban la información innecesaria, que después se eliminaba y se dejaba únicamente la información esencial. Es como cuando enfocas una cámara, es el mismo proceso.
Empleamos una serie de algoritmos para limpiar la imagen, equiparable a enfocar la cámara, o dicho de otra forma, es como quitar una huella del cristal de unas gafas, limpiar el cristal de tal forma que uno puede ver a través de él con total nitidez. Ahora los investigadores tenían una imagen clara, pero las imágenes se tomaron a mucha distancia. Para hacer coincidir una imagen nítida con la de su sospechoso, los investigadores recurrieron a un antropólogo forense, el doctor Norman Sauer. Aquel doctor aplicó la técnica de superposición de fotos craneales. Cogió una imagen del sospechoso, Ronald Allen, y colocó encima otra imagen tomada por la cámara de seguridad. Lo que hicimos fue superponer imágenes y comparar varios aspectos morfológicos para evaluar la posibilidad de una correspondencia. Entre los rasgos morfológicos están la forma de la cara, la forma de los ojos, la forma de la nariz, fundamental en este caso, la distancia desde la punta de la nariz hasta el nacimiento del pelo. Se fueron superponiendo las imágenes poco a poco. Y finalmente, se desveló la identidad del asesino de Wanda Mason. Aquel proceso nos permitió llegar a la conclusión de que las dos imágenes mostraban a la misma persona con mucha certeza. La probabilidad de que las dos imágenes se correspondieran con la misma persona eran muy altas. La contribución del Dr. Sauer al caso resulta crucial. El Dr. Sauer es antropólogo forense y ya hemos trabajado con él en otras ocasiones, sobre todo para la reconstrucción del aspecto de restos de esqueletos a partir de restos humanos. Esta es la primera vez que lo usamos para este tipo de análisis. Pero para él no había mucha diferencia, porque puede identificar los rasgos faciales, características que nos diferencian a unos de otros. Y al diferenciar esos rasgos y al preparar una radiografía de los rasgos prominentes, consiguió colocar la fotografía de Ronald Allen, el asesino. Los fiscales se temieron que los abogados defensores se opondrían al uso de la identificación a través de una cinta manipulada. Solo quedaba una prueba más, el casquillo del calibre 22 que se encontró en la escena del crimen. El primo de Ronald había estado rebuscando entre los aparatos de sonido de Ron cuando descubrió algo detrás del cubre altavoces. El cañón cargado de una pistola Ruger del calibre 22. Llevamos la pistola al laboratorio criminalístico de la Policía Estatal, donde unas pruebas confirman que había sido la pistola utilizada para el asesinato de Wanda Mason y el tiroteo de Jackson. La policía también descubrió que Ron Allen tenía un Oldsmobile Cat que había tuneado con unas ruedas de cromo muy caras y con un retrovisor trasero de cromo. Aquellos cambios se podían ver también en el vehículo que estaba parado fuera de la tienda de carretera, después de mejorar electrónicamente las imágenes. Ronald Allen fue acusado de asesinato en primer grado. La policía se alegró de saber que Tony Warren no tenía nada que ver con el asesinato de su madre. Yo era inocente y no podía haber encontrado la forma de decir que no lo era. Confío en nuestro sistema judicial. Y creo que hay gente inocente que termina entre rejas, pero que en general si eres inocente te declaran inocente. Sabes que solo te meten en la cárcel si hay pruebas en tu contra, y cuando eres inocente no hay pruebas. Durante el juicio, la cinta de vídeo reconstruida mostró la truculenta secuencia del asesinato. Las imágenes eran bastante nítidas, y el propio jurado pudo mirar directamente a Ronald Allen a los ojos y leer lo que decían. Yo pasé por varias fases. Deseé verlo muerto, deseé que... Dios sabe qué. Ahora estoy más o menos bien, porque sé que la vida entre rejas no es demasiado halagüeña. Lo único que teníamos era la cinta de vídeo, y viendo en qué estado está. Si solo tenemos eso, la verdad es que uno se siente con muchas posibilidades de resolver este caso. Pero gracias a los testimonios, al trabajo de Veridian y de Future Media, a las interpretaciones y a la destreza del Dr. Sauer, lo que creíamos que no era nada se convirtió en algo que bastaba para resolver todo el caso. Ronald Allen fue acusado de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin condicional. Una medida judicial facilitada por el trabajo policial y por la más moderna tecnología forense. No estoy seguro de la familia de Wanda sepa la suerte que tiene de que se haya hecho justicia con su caso. Resulta curioso que la única cosa que se supone que nos podía facilitar el trabajo se convirtiera en una pesadilla. Los dueños de las tiendas tienen que entender que van a utilizar un equipo de seguridad, tienen que comprar equipos buenos, tienen que mantenerlos en buen estado, usar cintas nuevas y tener una luz apropiada si quieren que podamos ver sospechoso. Se lo deben a sus empleados, a la policía y a sus clientes. Recibí cartas de gente que eran clientes de ella y que la habían conocido a lo largo de su vida. Hay una que nunca olvidaré. La recibí de una iglesia de la zona.
Decía que sentían la necesidad de escribirle a la familia y de decirnos que solían parar a comprar la gasolinera en la que trabajaba Wanda. Al parecer, Wanda siempre lo recibía con una sonrisa, alegre. Solo querían decirme que, aunque no eran más que unos clientes, se sentían amigos de Wanda. Porque decían que Wanda siempre tenía algo agradable que decir. Y es que Wanda era así. Quiero que la gente sepa que Wanda era una buena persona que estaba haciendo su trabajo para sacar adelante a su familia. Y que eso murió. Fue una muerte sin sentido y sin razón. Y me alegro de que Ronald Allen esté entre rejas el resto de su vida. Probablemente la familia de Wanda no sepa los pormenores, los detalles y el ingenio que se empleó para llegar a la conclusión. Y tampoco tienen que saberlo. No es tarea nuestra en el sistema judicial contarle a la gente el gran trabajo que hemos hecho. Nuestro trabajo. La gente me ha elegido a mí y al sheriff para que los protejamos. Nos han elegido para detener a los delincuentes y me han elegido a mí para procesar a la gente y para proteger a la comunidad. Eso mismo es lo que se hizo en este caso y eso es lo único que necesitan saber. En eso consiste nuestro trabajo y así cumplimos con él. A continuación, encuentran a una profesora de música muerta. ¿Estamos en un accidente o un asesinato? Había equipos de forenses entrando y saliendo de la casa día sí y día también. Pero el luminol ofreció respuestas. Se iluminó como un árbol de Navidad. Fue fenomenal. No tenía enemigos. Eso yo pensé que era un caso de robo en casa. No obstante, a veces los amigos son más peligrosos que los enemigos. Se guardaron secretos durante muchos años y al final eso fue lo que hizo que todo explotara. La música era una parte muy importante de la vida de Kenneth Fitzhugh y su mujer Christine. Se conocieron muy jóvenes y creo que compartían el amor por la música. Por eso siguió adelante la relación y se casaron unos años después. Ken y Christine vivían en Palo Alto, California, donde criaron a 2 hijos. Christine era profesora de música en el colegio público de la zona y Ken era asesor inmobiliario. Las cosas les iban bien hasta que un día en el año 2000, Ken recibió una llamada del colegio de Christine. Christine no había ido a su clase de música de la 1. Eso era muy raro, porque ella era muy puntual, era bastante perfeccionista. Diga. Ken no sabía dónde estaba. Así que fue con 2 compañeras de trabajo a su casa a ver si estaba allí. Cuando llegaron, vieron el coche de Christine arcado en la puerta. ¿Christine? ¡Christine! Dentro, encontraron a Christine tumbada en un charco de sangre. ¡Llama a emergencias! Una de las compañeras de Ken llamó a emergencias. Por favor, vengan a la avenida Escobita. ¿Qué ocurre? Una mujer se ha caído por las escaleras y se ha hecho daño en la cabeza. ¿Respira? Creo que no. Cuando llegaron los médicos, no pudieron hacer nada. Cuando llegaron ya estaban. A primera vista, parecía que Christine se había tropezado al subir la colada por las escaleras. La escalera tenía unos 15 escalones y ella estaba cerca del final, con los pies hacia arriba. Al parecer, se había dado con la cabeza en una campana de barco que tenían en el sótano cerca de la escalera. Él dijo que llevaba unos zapatos negros muy peligrosos y que ya se había tropezado con ellos. Pero para los investigadores había algo en cuanto a la situación de los zapatos que no encajaba. Me di cuenta de que el zapato derecho estaba a mitad de la acera. Estaba a mano izquierda al bajar. Si estaba subiendo las escaleras, no podía haber caído en esa posición. Me pareció un poco raro. Durante la autopsia de Christine, el forense encontró pruebas que no encajaban con una caída. Tenía 7 laceraciones en la zona trasera de la cabeza y se habían realizado desde diferentes ángulos. Esto indicaba que había sufrido algún tipo de impacto tras múltiples golpes. En aquel momento supimos que no es posible que tuviera heridas de haberse caído por la escalera. No obstante, había mucho más que heridas en la cabeza. También había sido estrangulada con las manos. Esto indicaba que estábamos ante un homicidio, que habían asaltado a esta mujer. Cuando oímos al Ronel contar lo que le había pasado a Christine Fitzhugh, todos pensamos que su asesino era un monstruo inhumano. La noticia de que la profesora del colegio público Christine Fitzhugh había muerto se extendió rápido por toda la comunidad de Palo Alto. Era una persona de la que todos los niños con los que trabajaba se quedaban prendados. Y poseía esa especie de magia que da vida a los colegios. Además, impartía música. Al principio, la muerte de Christine parecía un accidente. Pero cuando el forense encontró pruebas contundentes de que se trataba de un homicidio,
los investigadores se dirigieron al escenario del crimen. Dije que quería que el equipo de la escena del crimen fuera a la casa, que empezara a trabajar, que se pusieran manos a la obra para analizar todo el lugar. Les dije que quería que encontraran cualquier prueba de lo que había pasado allí. Había equipos forenses entrando y saliendo de la casa. DC iría también. Nosotros no dejamos de preguntar a la policía cuánto iba a durar eso. Los investigadores indicaron que Christine había sido asesinada entre las 12:20 del mediodía y la 1:40 de la tarde. Conseguimos el ticket, así que sabemos que sobre las 12:20 estaba viva, comprando café en una cafetería de la zona. El marido de Christine y dos compañeras de trabajo encontraron el cadáver y llamaron a emergencias a la 1:40 de la tarde. ¡Llama a emergencias! El asesinato se debió producir relativamente cerca del momento en que el equipo médico intentó reanimarla, porque si hubiera ocurrido mucho antes, la sangre se habría coagulado. 6 meses antes del asesinato de Christine, tuvieron lugar 6 robos en diferentes casas del barrio de los Fitzhugh. Se rumoreaba que puede haber sido el resultado de un robo que había salido mal. Christine había sorprendido al ladrón, y por eso acabó así. Todos los robos se habían producido durante el día. Y tal y como sucedía en el caso de Christine, no habían forzado la entrada de ninguna de las casas. Aunque aquellos robos eran todavía casi sin resolver. La policía lo tenía complicado. Tenían que convencer a la opinión pública de que no había un asesino loco suelto. Nosotros tenemos alarma. Ellos se han comprado una alarma. Estamos intranquilos y ahora lo estaremos incluso más. Pero en casa de los Fitzhugh no habían robado nada. Y había algo que preocupaba a los investigadores. No había encontrado salpicaduras de sangre en los escalones ni en las paredes adyacentes. Cuando dan una paliza a alguien, la sangre sale a la superficie y los golpes dispersan dicha sangre. De ese modo suele haber salpicaduras de sangre en las superficies cercanas. Y en aquel sótano no se cumplía el patrón. Eso significaba que no habían matado a Christine en el sótano donde habían encontrado su cuerpo. Arriba, en la cocina, los investigadores encontraron pequeñas gotas de sangre en la pata y el asiento de una silla, que indicaba que era posible que alguien atacara a Christine mientras comía. Indicamos la idea de que tenía un traumatismo y una herida producidos por un objeto con esquinas, como un tablón de madera. Y el único objeto obvio que había en ese escenario del crimen era la propia mesa. Y la mesa tenía unos soportes y una viga que hacía de pie de la mesa. Y claro, ella tenía en la cabeza un golpe realizado con un objeto de ese tipo. Rociaron toda la sala con luminol. Y ni los forenses con más experiencia podían creer lo que veían. Se iluminó como un árbol de Navidad. Fue fenomenal. Estaba claro que la silla de la cocina había estado cubierta de sangre hacía poco. En una de las paredes de la cocina también había pruebas de que se había producido una violenta confrontación. En la zona entre la cocina y el sótano, parecía que Christine había estado tumbada sobre un charco de sangre. Había huellas en el área de la cocina. Y al ver las escaleras del sótano, no cabía duda de que la habían arrastrado hasta allí tras haber sido objeto de importantes golpes. Era obvio que estábamos en un lugar donde se había producido un violento acontecimiento. Un acontecimiento seguido de una limpieza exhaustiva. A simple vista no se veía nada. Estaba todo limpio. Pero ¿por qué iba el asesino a pasar tanto tiempo limpiando el escenario del crimen? No sabíamos quién había sido. Se había producido un asesinato en un lugar impoluto y sabíamos que iba a ser una gran historia. Nadie en Palo Alto, California, se imaginaba quién podía querer hacerle eso a Christine Fitzhugh. No tenía enemigos conocidos y a simple vista, los Fitzhugh parecían vivir un matrimonio perfecto. Ken y Christine habían heredado una gran cantidad de dinero de la familia de Ken. Casi nunca tenían que preocuparse por su economía. Cuando los Fitzhugh se mudaron a Palo Alto, tenían $2 millones en efectivo. Pero los investigadores descubrieron un dato alarmante relacionado con la economía de la familia. Debido a inversiones fracasadas y a un flagrante gasto excesivo, los Fitzhugh estaban al borde de la bancarrota. Tenían muchos problemas económicos. No iban a poder pagar la hipoteca y eso pronto se iba a hacer público. La economía de la casa se estaba derrumbando en el momento del homicidio. Una muy buena amiga de Christine contó a la policía que el estrés por evitar caer en la bancarrota estaba acabando con su matrimonio. Christine estaba pensando en dejar a Ken. Quería llevarse su mitad de la casa y separarse completamente de él. Venderemos la casa y te quedas una mitad y yo la otra.
Pero había algo más que preocupaba a los investigadores. Cuando subí, vi una foto grande de la víctima. Su marido, Ken Fitzhugh, y sus 2 hijos. Teniente, ¿Qué pasa? mire esto, este chaval no se parece a su hermano. Le comenté a mi superior que uno de los chicos no se parecía a ninguno de los padres, y que me pareció raro. Más tarde, durante el interrogatorio policial de Ken Fitzhugh, los investigadores se dieron cuenta de que Ken se refería a su hijo de una forma extraña. Su hijo mayor se licencia en unas semanas, y ya... es muy triste. ¿Has dicho su hijo mayor? ¿No es tuyo? No, es nuestro hijo. La futura investigación ayudó a explicar su equivocación. Poco después de que Ken y Christine se casaran en 1966, Ken se hizo muy amigo de un compañero de trabajo que se llamaba Bob Brown. Los dos trabajaban en la Agencia Espacial de San Diego a finales de los 60. Acabaron saliendo siempre los 3 juntos. Y Robert Brown estaba siempre con la familia. Al final, la relación entre Bob Brown y Christine acabó siendo más que una amistad. Tuvo un affair con Christine. Según decía Bob, le parecía que Christine necesitaba cariño. Así que Christine y Bob acabaron viendo una aventura durante muchos años. Según descubrió la policía cuando Christine dio a luz a su hijo mayor Justin, Ken no era el padre biológico del niño. El padre era Bob Brown. Robert siguió siendo su amigo. De hecho, fue el padrino de Justin. Para confirmar la paternidad de Justin, los investigadores localizaron a Robert Brown. Finalmente encontramos a Robert Brown y nos dijo que sí, que era el padre de su hijo mayor. Hicimos la prueba de paternidad y así confirmamos que era el padre del hijo mayor. Pero cuando Justin se hizo mayor y estaba a punto de independizarse, Christine decidió que era el momento de contarle la verdad. Justin estaba a punto de licenciarse y Christine quería invitar al padre biológico a la graduación. Durante la graduación, pensaba contarle a todo el mundo que el padre era otro hombre, que no era el señor Fitzhugh. Ken dijo que no sabía que Justin no fuera su hijo biológico. Obviamente le pregunté a él y me dijo que no tenía ni idea. Y todos sus amigos pensaban que no lo sabía. Lo que está claro es que el hijo no lo sabía. Yo creo que sabía lo de la aventura y sabía quién era el padre biológico de Justin. Pero no era posible que Christine le fuera a contar a Justin Robert Brown era su padre y que pensara que Ken no se había enterado. Es obvio que ella le hubiera dicho que se lo iba a contar. No obstante, la policía no había comentado a Ken Fitzhugh que los descubrimientos de la autopsia indicaban que se trataba de un homicidio. Ken seguía pensando que su muerte había sido considerada un accidente. Durante los interrogatorios, Ken tenía dificultades desempeñando el papel de esposo agido. Le debí decir unas 6 veces que se deshizo de los zapatos negros. Pero ella se compró unos rojos iguales. Cuando se hacía me preguntaba qué tal estaba. Y yo le decía que bien, de que yo no me pondría esos malditos zapatos negros. Le decía que se iba a caer. Y allí estaban, en las escaleras. Estaba siendo muy mal actor porque sobreactuaba. Entonces, vi los zapatos negros. ¡Los malditos zapatos negros! Yo creo que llevaba todo el día actuando. Pero eran solo opiniones. No servían como prueba del asesinato. Y lo que es más importante para los investigadores, que nunca había agredido a nadie en su vida. La gente le acompañó, se quedó con él y realizó declaraciones apoyándole. Nadie pensaba que fuera capaz de hacer algo así. No parecía que Ken Fitzhugh pudiera ser sospechoso de asesinato. A ser que la policía encontrase pruebas forenses que relacionaran a Ken Fitzhugh, la escena del crimen, un jurado seguramente no le declararía culpable. Ken Fitzhugh negaba tener nada que ver con el asesinato de su mujer. La policía no encontró pruebas que mostraran que estaba en la casa. Pero cuando consiguieron una orden de registro para el todoterreno de Ken, la historia cambió. Encontramos una zapatilla y una camiseta con sangre debajo del asiento del conductor del todoterreno. También había papel de cocina empapado en sangre. Sangre que coincidía con el ADN de Christine. Que dijo que la explicación era muy sencilla. Me dijo que la sangre era de un accidente de jardinería. Me contó que Christine y él habían estado en el jardín hacía una semana, que ella se había hecho daño con una de las herramientas.
El cadáver de Christine estaba todavía en la morgue y los investigadores pidieron a los médicos que analizaran sus manos. No tenía heridas en las manos. A pesar de que no había sangre en las suelas de las zapatillas de Ken, gracias al luminol, quedó claro que había pisado la sangre de Christine en la cocina antes de que se limpiara todo. Las huellas que ven con el luminol son iguales que las suelas de las zapatillas que encontramos en el vehículo del señor Fitzhugh. Las manchas de sangre que se encontraron en la camiseta y las zapatillas de Ken eran de sangre que se salpicó a media velocidad, y eso hizo que la versión de Ken se desmoronase. Las manchas parecían haberse formado con la fuente de la sangre cerca, en el momento de la paliza. Pero lo más incriminatorio fue el hecho de que la sangre de los laterales y las puntas de las zapatillas de Ken estuviera diluida, ya que eso significa que estuvieron cerca cuando estaba limpiando la sangre con agua. La sangre diluida es normalmente fácil de reconocer, porque se seca, y los bordes de la mancha quedan más oscuros que el del centro. Además, ¿dónde estaba Ken entre las 12:20 y la 1:40 de la tarde? El periodo de tiempo en que su mujer fue asesinada. El señor Fitzhugh dice que salió de casa sobre las 11:30 y que fue hasta Belmont, una zona 40 minutos al norte de donde vivía, para examinar un solar vacío. Nadie vio a Ken en el solar, y el rastreo de su teléfono móvil indica que no estaba en esa área cuando le llamaron al colegio para decirle que su mujer no había ido. Así que aquello destrozó su hartazgo de que estaba lejos, porque estaba en la zona de Palo Alto cuando recibió la llamada. Los abogados defensores creen que el móvil fue la discreción. No quería que se divorciaran, ni que la gente supiera que él no era el padre biológico de su hijo mayor, ni que se descubriera que estaban al borde de la bancarrota. Fue como si explotara un reloj y los pequeños muelles, las agujas y las ruedecillas que tanto tiempo llevaban bien colocados hubieran salido disparados por todas partes. 2 semanas después del asesinato de Christine, la policía detuvo a Ken. Los abogados defensores dijeron que, según las pruebas, Ken había planeado la muerte de mujer. Al parecer, aparcó a poca distancia de su casa y encontró a su mujer en la cocina comiendo. La atacó allí mismo. Se manchó de sangre la camiseta, las zapatillas, la silla de la cocina, el suelo y las paredes. Además, la autopsia reveló que también la había estrangulado. Ken quiso que la muerte de Christine pareciera un accidente. Así que para simular el accidente, arrastró el cadáver hasta el sótano y dejó sangre en los escalones. Al intentar limpiar la sangre, el agua salpicó sus zapatillas y diluyó las manchas, que luego demostraron que había estado presente durante la limpieza. Después, cogió los zapatos de Christine y los colocó en las escaleras para hacer creíble la historia que se había inventado. Ken dejó la camiseta, las zapatillas y el papel, todo lleno de sangre, en el todoterreno. Nunca pensó que la policía iba a registrar su vehículo, ya que la muerte de Christine se consideraría un accidente. Eligió a 2 compañeras para que apoyaran su coartada, pero llegó mucho más tarde de lo que pensaba, porque la limpieza le llevó más de lo que esperaba. El registro de llamadas del móvil indicaba que estaba en Palo Alto cuando le llamaron del colegio para decirle que Christine no había ido a su clase de la tarde. Todo el mundo coincidió en que Ken había limpiado muy bien el escenario del crimen, pero no pudo limpiarlo todo. El luminol reveló el alcance de todo lo que había limpiado, y los resultados de la autopsia acabaron con las dudas. Pensó que podía conseguir que pareciera un accidente, porque nadie iba a pensar que había cometido un crimen. Un ladrón medio loco no se va a tomar la molestia de mover el cuerpo, sacar la mopa, limpiar el suelo y hacer todas esas cosas. Pero, ¿qué tipo de persona puede pensar que había que hacer eso? Pues Ken. 1 año después del asesinato, Ken Fitzhugh fue acusado de asesinato en 2º grado y sentenciado a un mínimo de 15 años en la cárcel. Ken sigue diciendo que es inocente, pero las pruebas forenses dejaron muy claro que él era el asesino de Christine. Con el luminol vimos que alguien había limpiado todo. Y además, había una persona que había mentido sobre el lugar donde estaba. Las pruebas le incriminaban todas a él. Nunca se sabe lo que pasa dentro de una casa. Nunca se sabe cómo es la vida de los demás en realidad. La gente te muestra una cara, pero si rascas bajo la superficie, a veces ves que hay cosas horribles.
A continuación, una ama de casa de un barrio residencial recibe un disparo a la puerta de su iglesia. He visto asesinatos raros en mi carrera profesional, pero nunca uno tan raro. La investigación reveló secretos guardados desde hace mucho tiempo. Había una aventura lésbica, corrupción y también asesinato. El triángulo amoroso apunta en una dirección y las pruebas en otra. La historia dio muchos giros inesperados. ¿Qué más va a pasar aquí? Era una fría noche de octubre en Poughkeepsie, Nueva York. Jeff Fassett, un policía local, libraba aquella noche y estaba en casa viendo la televisión con sus 2 hijos. Su mujer Susan estaba en la iglesia ensayando con el coro. Mi madre participaba muy activamente en la iglesia. Le encantaba. Lleva casi toda la vida cantando con el coro. Sobre las 7:30 de la tarde, Jeff Fassett dijo a sus hijos que se iba a acercar a la comisaría de policía. Voy a salir. Fue al centro de Poughkeepsie a por su nómina a unos 4 kilómetros al oeste de su casa. Alrededor de las 8:30, el ensayo del coro se acabó en la iglesia metodista de Pleasant Valley y Susan Fassett se dirigió a su coche para volver a casa. Entonces se oyeron los disparos. La gente salió corriendo hacia el coche para ver qué había pasado y encontraron a Susan Fassett herida de muerte. Los testigos vieron un vehículo de color claro huyendo del lugar. Nadie vio al conductor, ni siquiera cuánta gente iba en el coche. En busca de sospechosos, la policía inmediatamente se dirigió al marido de Susan, Jeff. Al parecer, Jeff Fassett no estaba en casa en el momento del asesinato de Susan. En el entorno de la policía se rumoreaba que Jeff y Susan tenían problemas en su matrimonio. Nos parecía que Jeff Fassett podía estar involucrado. Poco después de que Jeff Fassett volviera a su hogar, la policía fue a su casa. Empezó a ver agentes vigilándole desde el otro lado de la calle. Así que les observaba mientras le vigilaban. Parecía que tenían armas, que iban equipados, que les estaban rodeando y que pensaban entrar en la casa. Jeff quería saber por qué estaban haciendo eso. Realizó varias llamadas a su departamento para tantear a la policía. Sí, soy Fassett. Hay un montón de coches patrulla a la puerta de mi casa. ¿Qué está pasando? Pero nadie le dijo la verdad. El hijo de Susan, Jason, llamó a la iglesia y se enteró de que habían disparado a su madre. Esa era la única información que tenía. Papá, han disparado a mamá. Jeff no sabía qué hacer, así que apagó todas las luces. Parecía que estaba escondiéndose en casa. Recuerdo que estuvimos en casa sentados en la oscuridad durante lo que a mí me pareció mucho tiempo. No sabían lo que el padre iba a hacer, porque cuando un hombre mata a su mujer, los hijos suelen ser los siguientes y luego suele suicidarse. Pasaron 2 tensas horas antes de que Jeff Fassett y sus 2 hijos salieran de la casa. Salieron con las manos en la nuca, les esposaron y les tumbaron en el suelo, como a cualquier criminal normal. Quería saber qué le había pasado a mi madre, porque según me habían dicho, había recibido un disparo, y de repente estábamos todos detenidos. Llorábamos y estábamos todos tristes. Por un momento, incluso Jason Fassett tuvo que pensar en lo impensable. Recuerdo estar allí sentado pensando, ¿es esto real? ¿Tendré que llegar a aceptar que mi padre ha hecho esto? El asesinato de Susan Fassett parecía perpetrado por un profesional. Al parecer, el asesino la había estado esperando y tenía planeada una rápida huida del lugar de los hechos. He visto asesinatos raros en mi carrera profesional, pero nunca uno tan raro. En este el asesino se había esfumado. Encontramos todos los objetos personales de Susan en el coche, así que no se trataba de un robo. El marido de Susan, Jeff, un veterano con 24 años de experiencia en la policía de Poughkeepsie, negaba su participación en el asesinato de Susan, a pesar de que no tenía coartada. No podíamos confirmar dónde estaba Jeff cuando pasó todo. Además, el coche de Jeff era similar al vehículo que se había visto huir del escenario del crimen. Su historial estaba impoluto. Es decir, no había absolutamente nada en su historial que indicase que se podía volver violento. Pero Jeff decía saber quién era el culpable. A mí incluso llegó a decirme que le podíamos poner un foco, que le daba igual lo que le hiciéramos, pero que cuando acabásemos con él fuéramos a ver a Fred Andros, porque era él quien estaba detrás de esto. Fred Andros era un empresario de Poughkeepsie y un hombre con muy mala reputación. La gente nos decía que era odioso. Fred Andros era un egocéntrico y un capullo asqueroso. Fred Andros y Susan Fassett, al parecer, se conocieron un día en el ayuntamiento e iniciaron una relación. Un mes antes del asesinato, Jeff Fassett se enteró de que su mujer, Susan, tenía un affair con Fred Andros.
Un affair que había durado 3 años. Jeff puso una especie de dispositivo de grabación en el teléfono sin que ella lo supiera, y así descubrió que recibía llamadas de Fred Andros y que ella también le llamaba. Cuando Jeff Fassett le comentó a su mujer que sabía lo de su aventura, Susan le prometió que le pondría fin. Las cosas no iban bien, pero un día vinieron y nos dijeron que iban a trabajar en su relación e iban a arreglar las cosas. La policía no sabía si Fred Andros se había enfadado cuando Susan había acabado con su relación. No obstante, Fred Andros tenía una coartada para la noche del asesinato de Susan. Aquella noche, Andros y su mujer tenían una cena con amigos en casa. La coartada que les dio Fred, lo de que había cenado con otro agente, fue corroborado por el propio agente de policía y por su mujer. Así que estaba en casa y no en el lugar de los hechos. Fred Andros estaba abatido y triste. Quería saber y creo que preguntaba cosas como ¿quién puede hacer algo así? Se preocupaba por ella. En la autopsia, el forense sacó 5 balas del cuerpo de Susan. Buscamos una pistola Llama o Ruger del calibre 45. Andros no tenía registrada ninguna pistola del 45 ni ningún vehículo que encajara con la descripción del coche que huyó del escenario del crimen. El marido de la víctima, Jeff Fassett, tampoco tenía ninguna pistola del 45. Pero el forense descubrió una prueba adicional. Susan había tenido relaciones sexuales en las 48 horas anteriores a su asesinato. Cuando informamos a Jeff Fassett de esto, no sabían nada. Compararon el ADN del semen con el de Jeff Fassett y no coincidían. La policía preguntó a Fred Andros si había tenido relaciones sexuales con Susan Fassett antes de su asesinato y dijo que no. Su respuesta fue, no hicimos eso, nosotros no hacíamos eso. No hice eso con ella antes de su muerte, porque no lo hacíamos nunca, y aunque quisiera, no podía. Andros explicó por qué no podía mantener relaciones sexuales. Fred nos dijo que no podía mantener relaciones sexuales debido a la medicación que tomaba. Fred dijo que era impotente, pero lo descartamos porque, tras diversas entrevistas con varias prostitutas de la zona, supimos que era mentira. Tenía relaciones con prostitutas todos los días. Su mujer me había confirmado que no tenía encuentros sexuales con ella, pero sí tenía relaciones con prostitutas todos los días. Cuando se le pidió una muestra de ADN, Andros se negó. No tenían ninguna razón legal para pedirle una muestra de ADN a Fred Andros. Para eso hay que tener pruebas, y no las tenían. Era difícil conseguir una orden judicial, diciéndole a un juez que Andros tenía coartada y no tenía un arma como la que se usó en el crimen ni un coche como el del asesinato. Eso te aleja del sospechoso principal. Si Susan Fassett no tenía relaciones sexuales con su marido, ni con Fred Andros, entonces tenía otro affair con otra persona. Esto aportaba muchos sospechosos nuevos a la investigación. La autopsia de Susan Fassett reveló que había tenido relaciones sexuales en los 2 días anteriores a su asesinato, y el ADN de aquel encuentro sexual no coincidía con el de su marido, Jeff. ¿Pero a quién pertenecía? Su antiguo amante, Fred Andros, negaba haber mantenido relaciones con ella, aunque se negaba a donar una muestra de ADN. Sabíamos que no había sido con Jeff, y pensábamos que tenía que haber sido con Fred. ¿Con quién si no? Porque no sabíamos de nadie más relacionado con Susan o que pudiera haber tenido relaciones sexuales con ella unos días antes del asesinato. Así que el detective Art Boyko llamó a Andros y le tendió una rampa. Le dije que llevaría algo de comer y me dijo que le parecía buena idea. Le llevé una hamburguesa, patatas fritas y una bebida, y en cuanto nos metimos en el coche y empezamos a hablar, le dije, aquí tienes la comida, Fred, toma tu bebida, tu hamburguesa, tus patatas fritas. Pero Andros dijo que no tenía hambre y no tocó nada. Era hora de comer. El sol entraba por las ventanillas del coche. Llevaba una chaqueta de franela. Y yo puse la calefacción con la esperanza de que sudara un poco. Cada vez hacía más calor en el coche, pero Andros seguía sin tocar nada. Subí la calefacción un poco más, así que se decidió a beber un poco, y en cuanto dio un trago con aquella pajita, supe que tenía lo que quería. Básicamente, lo que hizo Fred fue entregar su ADN. Las pruebas confirmaron que el ADN de Fred Andros coincidía con el que se había recogido durante la autopsia de Susan. 48 horas antes de su muerte había tenido relaciones con ella. Nos había dicho que llevaba un mes sin verla. Era mentira, fue como una explosión. Era algo que Fred había escondido deliberadamente y queríamos saber por qué. Cuando le presentaron las pruebas forenses, Andros no tuvo más opción que admitir la verdad. Sin embargo, dijo que lo había hecho para proteger a la persona culpable. Durante ese interrogatorio, después de un tiempo, Fred Andros ofreció el nombre de Dawn Silvernail como posible asesina.
Dawn Silvernail era una funcionaria de 50 años sin antecedentes criminales, casada y con un hijo mayor. Era una buena ama de casa con estudios universitarios. Trabajaba con gente discapacitada y tenía muy buena fama. Nunca se había metido en problemas. La verdad es que pensé que no tenía sentido. De nuevo otra mentira. Pensé que iríamos a por una pobre mujer que había tenido la mala suerte de conocer a Fred Andros en algún momento de su vida. Y que íbamos a tener que preguntarle, por cierto, ¿has matado a Susan Fassett? Seguro que nos iba a mirar como si estuviéramos locos. No me habría extrañado que hubiera llamado a la policía al vernos llegar. Andros contó a la policía que tenía un affair con Dawn Silvernail a la vez que tenía otro con Susan Fassett. De hecho, dijo que los tres habían tenido 5 o 6 encuentros sexuales juntos. Le dije que yo no había hecho eso nunca. Pero cuando llegué a la casa, ella estaba allí. Él me la presentó. Hablamos un rato y luego subimos a la habitación, donde hicimos un trío que duró una media hora. Fred grababa a Susan y a Dawn practicando sexo. Y luego Fred hacía un trío con ellas. Fred Andros sospechaba que Dawn Silvernail y Susan Fassett habían empezado a quedar a solas y que quizá tuvieron una pelea de pareja. Dawn lo negó. Nunca tuve contacto con Susan Fassett. Solo nos veíamos cuando Fred nos llamaba. Él organizaba todo. Quedábamos en su casa y con él. Nunca quedé con Susan a solas. Nunca. Dawn también negó su participación en el asesinato de Susan y afirmaba que no tenía motivos para hacerle daño. Estaba tan tranquila, era tan simpática y cooperaba tanto que pensamos que igual no estaba involucrada en todo aquello. Durante la investigación, se descubrió que Dawn tenía un arma del calibre 45, como la que se utilizó en el asesinato de Susan. Además tenía un vehículo a su nombre que coincidía con la descripción del coche que había huido del lugar de los hechos. Sin embargo, las pruebas balísticas revelaron que su arma no producía en las balas las mismas estrías que tenían las del asesinato. Parecía que el arma había sido manipulada. Hasta aquel momento de mi carrera profesional, nunca había visto eso. Un cañón al que le habían quitado el estriado. No se podía comparar con ninguno de los proyectiles que habíamos encontrado en el escenario del crimen. Aunque Fred o Dawn Silvernail estuvieran involucrados en el asesinato de Susan Fassett, la policía no tenía pruebas que lo demostraran. Dawn Silvernail admitió que había realizado tríos sexuales con Susan Fassett y Fred Andros, pero negó su participación en el asesinato. El arma del 45 que poseía Dawn no disparaba proyectiles como los que se usaron en el asesinato de Susan. Pero sus vecinos dieron información interesante a la policía. Dijeron que Dawn y su marido practicaban a menudo con sus armas en la zona trasera de su propiedad y utilizaban los árboles como dianas. Entonces, los investigadores se dirigieron rápidamente a la zona en busca de balas. Tuvimos que retroceder en el tiempo y buscar una bala que hubiera pasado por el cañón antes de que lo destruyeran. Recogieron docenas de balas dañadas. Una de ellas tenía estrías muy obvias en la zona inferior. Pude relacionarla con los proyectiles del homicidio de Susan Fassett y llegué a la conclusión de que la Ruger del 45 de Dawn Silvernail se utilizó en este caso. Dawn Silvernail tuvo que hacer frente a las pruebas. Agachó la cabeza y luego dijo 3 veces, fui yo quien disparó a esa pobre mujer. Bajé la ventanilla. Y cuando se iba a abrochar el cinturón de seguridad, saqué la pistola y disparé. Y le di. ¿Pero por qué? Dawn dijo que Fred Andros quería vengarse de Susan por haber acabado con su relación. Fred tenía mucho ego y nadie podía decirle que no. Nadie podía dejar a Fred. ¿Y por qué Dawn Silvernail se prestó a hacer aquello? Dawn dice que Andros le había dejado más de $15.000 durante los 20 años que hacía que se conocían. Así que a cambio del dinero, Andros le pidió que matara a Susan. De esa forma, le perdonaría la deuda. Andros le dijo que no tenía más opción. Amenazó a mi familia y me dijo que si no me hacía cargo de Susan por él, le pasaría algo grave a una persona a la que yo quería mucho. Para averiguar si la versión de Dawn Silvernail era verdad, los investigadores utilizaron una innovadora herramienta denominada WebTAS. WebTAS es el acrónimo en inglés de Sistema de Análisis Temporal para la Red y es un sistema desarrollado para el Departamento de Defensa para ofrecer análisis de información sobre sus diferentes bases de datos. WebTAS coteja información de los teléfonos móviles, los buscas, los emails y los abonos para el telepeaje.
Los investigadores compararon los datos de los tres principales protagonistas del caso: Susan Fassett, Dawn Silvernail y Fred Andros. La mayoría de las comunicaciones se producían entre Fred y Dawn, y eso nos indicó que, de hecho, Fred estaba no solo planeando algo, sino que estaba preparando una conspiración. Las pruebas corroboraban la historia de Dawn. Los datos indicaban que unos 15 o 20 minutos después de asesinar a Susan, Dawn paró en una cabina para llamar al señor Andros y decirle que ya lo había hecho. Si aceptamos la versión de Fred Andros de que Dawn Silvernail actuó por motivos propios, la historia no tiene sentido, porque ¿para qué se iba a parar a llamarle para darle la información? Ella solo haría eso por la persona que le había obligado a hacerlo. Bajo órdenes de Fred Andros, Dawn fue a la iglesia metodista la noche que ensayaba el coro. Aparcó al lado del coche de Susan y esperó. Cuando Susan se metió en su coche para irse a casa, Dawn realizó 5 disparos. Y se fue a toda prisa. Dawn contó a los investigadores que había dejado el arma del crimen y las matrículas falsas donde habían acordado. Los informáticos revelaron que Dawn había utilizado una cabina para dejar un mensaje en el buzón de voz de Fred 20 minutos después del asesinato para indicarle que ya lo había hecho. Después, Fred recogió las pruebas, modificó la pistola y se la devolvió a Dawn. Nadie sabe por qué Susan Fassett había tenido un encuentro con Fred Andros poco antes de su muerte. Lo que deducimos de ello es que el comportamiento de Fred Andros fue abominable. Miró a Susan a los ojos, sabiendo que en 48 horas iba a estar muerta. Y eso dice mucho de Fred Andros. Era un cerdo y muy diabólico. Si existe el síndrome de Napoleón, él lo tenía. Cuando la policía fue a detener a Fred Andros, él ya les estaba esperando. Cuando llegaron a su casa, al subir por las escaleras, oyeron un disparo. Pero Fred sobrevivió tras dispararse en la cara. Yo creo que no fue capaz de hacerlo. Solo se deformó la cara. Y encima le detuvieron. Y le juzgaron. Fred Andros fue acusado y declarado culpable de asesinato en segundo grado y de conspiración. Le sentenciaron a 25 años de cárcel. Murió de un infarto tras pocos años en prisión. Fue muy apropiado que muriera en la cárcel y que ahora se pudra en el infierno. Dawn Silvernail fue acusada y declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a un mínimo de 18 años de cárcel. Fue ingenua, inocente, se lo tragó, se lo creyó todo. Y ha acabado siendo una asesina. La condenaron por asesina. A mí me da miedo. La gente me mira como si fuera un monstruo. Y puede que lo sea, no lo sé, quizá lo soy. Pero soy un monstruo lleno de remordimiento y dolor por la gente a la que hice daño cuando permití que ese hombre me manipulara para hacer lo que hice. Todo el mundo participó, se siguieron todas las pistas con gran tenacidad y cada una de las pruebas se recogió y se analizó. Por eso es genial que al final encajen todas las piezas del puzzle.